tal con todos? En esta ocasión vamos a programar árboles binarios en C++. Los que están o han estudiado estructura de datos, me imagino que están familiarizados con un árbol binario. Con todo voy a explicar brevemente. El árbol binario es porque tiene máximo dos hijos. El nodo A tiene de hijos B y C, el nodo B tiene de hijos D y E y el nodo C tiene de hijos de F y G. D, E, F y G son hojas porque es del final de la rama, que ya les explicaré más adelante. Ahora nos compete la programación, entonces vamos a eso. Vamos a comenzar con una librería, el IOStream. Vamos a utilizar también el using namespace std. Vamos a hacer una estructura de nombre nodo. Esta estructura siempre se cierra con un punto y coma. Dentro de esta estructura vamos a poner un entero que le vamos a poner de nombre dato, que es el dato del nodo que vamos a ingresar. Vamos a hacer dos punteros que se va a llamar izquierda y otro puntero que se va a llamar derecha. También vamos a hacer un constructor. Los que han estudiado estructura me imagino que están familiarizados con esto. El constructor básicamente es inicializar los datos que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, vamos a incluir aquí un valor. Y este valor le vamos a inicializar el dato con este valor. Entonces le inicializamos el dato con el valor. También le vamos a inicializar el puntero izquierda con nullPtr. También el puntero derecha con nullPtr. A ver, el nullPtr es específicamente para punteros. ¿En qué se diferencia del null? Que si utilizamos el null puede tener ambigüedad porque no se va a saber si está vacío o es un cero. Entonces por eso se utiliza el nullPtr. Listo, hasta aquí tenemos. Vamos a hacer un destructor. Para los que no saben, un destructor es una función que nos va a ayudar a borrar el árbol que vamos a crear. Entonces le ponemos nodo. Y para esto me voy a apoyar en un gráfico para que me entiendan. Entonces, ¿por qué usamos el destructor? Nosotros utilizamos dos tipos de memoria, la memoria stack y la memoria heap. La memoria stack es una pila y funciona como una pila, que ya les explicaré. Tiene el principio LIFO, la sin first out. Y tenemos la memoria heap. Lo que le diferencia a estas dos memorias es que la memoria stack es a corto plazo y la memoria heap es a largo plazo. O sea, la memoria stack guarda los datos locales y los temporales, al igual que los punteros. Cuando nosotros creamos un nuevo nodo con la palabra new, se crea automáticamente un puntero. El puntero que es la dirección de este nodo. Si nosotros no tenemos esta dirección, no podemos acceder a este nodo de aquí. Entonces, cuando nosotros usamos este puntero dentro de una función, cuando sale de la función se borra automáticamente, porque los datos locales nos sirven mientras estamos dentro de esta función. Cuando salimos de la función se borran. Pero eso no pasa cuando estamos en la memoria heap, que es donde se guarda el nodo con el dato, el puntero izquierdo, el puntero derecha. Eso permanece ahí. Entonces nosotros asimismo, como le creamos, tenemos que borrarle con la palabra delete. Entonces por eso hacemos el destructor.
para cuando ya terminemos el programa se borre de la memoria y así tenemos un código más limpio. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a borrar, ponemos delete el puntero izquierda y ponemos delete el puntero derecha. Listo. Entonces en el main vamos a crear un acceso para a esta función y cuando se active esto va a borrar todo el árbol que hemos creado. Vamos a hacer una función que nos va a devolver un puntero. A esta le vamos a llamar insertar. Esta función vamos a crearle un puntero raíz y también vamos a crearle una variable que se va a llamar ingresar valor. Y ponemos así. Entonces lo que estamos creando es esto. Este puntero de aquí. La dirección para acceder a este nodo. Entonces vamos a comenzar con un if y le vamos a preguntar que si la raíz es igual a null ptr. Entonces lo que le estamos preguntando es que si existe ese nodo en la función insertar. Y lo primero que estamos preguntando que si este nodo existe, el primer nodo. Si es igual a null ptr quiere decir que está vacío, que todavía no existe este nodo, o sea, todavía no lo hemos creado, entonces eso le estamos preguntando al código. Entonces si no existe, entonces le vamos a retornar con un new, le ponemos el nodo y le ponemos ingresar, perdón, valor. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es crear este puntero raíz y el nuevo nodo con la palabra new. Entonces creamos con new el nuevo nodo y este nuevo nodo nos va a devolver un puntero que es la dirección de este nodo. Listo. Entonces vamos a comenzar con un if y le vamos a preguntar que si el dato ingresado, ingresar valor, es menor al dato que se encuentra en la raíz. También necesitamos preguntarle el if que si el dato que estamos ingresando es mayor al dato que se encuentra en la raíz. Listo. Entonces regresamos al gráfico y aquí en este gráfico vamos a ir paso a paso. Entonces supongamos que ya ingresamos el 80, ¿no? Y está creado el primer nodo. Entonces, si ingresamos el siguiente valor que va a ser el 60, si es menor que 80 se va a poner al lado izquierdo. O si no, si fuera el caso se pondría al lado derecho si fuera mayor. Entonces de eso le vamos a preguntar a la computadora. Entonces, aquí le estamos preguntando que si es menor. Entonces, si es menor, va a ir al lado izquierdo. Entonces ponemos raíz, el nodo izquierdo de raíz. Y aquí vamos a utilizar algo que se llama recursión. Repito, si ustedes están estudiando estructura de datos van a saber de lo que estoy hablando. Y si no, una recursión es una función que se llama a sí mismo. Ya les voy a explicar por qué. Entonces ponemos otra vez insertar
porque la función original es esta, insertar. Entonces, una función que se llama a sí mismo quiere decir que es una función que tiene el mismo nombre y igual va a tener lo mismo. Entonces ponemos raíz, ponemos izquierda y el dato que estamos ingresando. Listo. Y ya les voy a explicar cómo funciona la recursión aquí. Entonces, y también sí, el otro caso. Si el dato que estamos ingresando es mayor al dato de la raíz, entonces va a ir al lado derecho. Entonces ponemos aquí raíz, ponemos derecho o derecha, ponemos insertar la recursión y ponemos raíz el lado derecho o derecha y ponemos aquí ingresar valor y eso es todo. Y esto nos va a devolver el puntero raíz. Listo. Entonces les voy a explicar aquí cómo funciona. Regresamos al gráfico y vamos a ingresar el nodo 60. ¿Ya? Entonces, lo primero que me está preguntando es que si este nodo que estamos ingresando, este dato que estamos ingresando, es mayor o menor que 80. Entonces me dice que es menor, entonces tiene que crearse a la izquierda. Entonces hemos creado el nodo y ahora le tenemos que ingresar el dato, que es el 60. Eso sería en el gráfico. A ver, vamos al código y les explico cómo funciona. El dato original que teníamos era el 80, ¿no? Bueno, a ver, originalmente este estaba en null. Y este era el 80, el primer dato que ingresamos. Entonces, al principio no existía ningún nodo, entonces es lo que hicimos aquí con este nodo de aquí, no existía. Y viene esta línea de acá, entonces le pregunta que si la raíz es igual a null ptr. Y como sí es igual a null ptr, se crea el nuevo nodo con el dato 80. Entonces se crea aquí y aquí entraría el 80. Y retorna eso y aquí se actualiza, retorna raíz y sale. Ahora, estamos ingresando el nodo 60. ¿Cómo funciona la recursión? Borramos este de aquí y borramos este de acá. Entonces aquí el nodo raíz ya no es null, sino que es 80. Y el que estamos ingresando aquí es 60. ¿No es cierto? Es el dato que estaba acá, que recién le vamos a ingresar. Entonces viene para acá, a esta línea de aquí, y me pregunta que si la raíz es igual a null ptr y no es igual, porque si hay un dato, entonces salta esta línea de aquí. Entonces viene acá y me pregunta que si el dato que queremos ingresar, que en este caso es el 60, y aquí en este caso es el 80, es menor. Entonces, como si es menor, ingresa esta línea de aquí. Entonces me dice que tiene que ir a la raíz al lado izquierdo, pero la raíz del lado izquierdo está vacío, porque recordemos que esto no existe, está vacío. Me está preguntando si hay un nodo en este espacio de aquí.
y no hay nada. Entonces es igual a null. Entonces aquí sería null ptr, y aquí sería el dato que estamos queriendo ingresar, que es 60. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Esta era la raíz original, el 80, y estamos queriendo ingresar el 60. Entonces nos pregunta que si es menor, ingresa esta línea. Me pregunta que si hay un nodo en el lado izquierdo de la raíz, y le digo que no, porque no existe. Y entonces queda así. Como estamos usando recursión, que ya les expliqué, regresa esta línea de acá. Pero no se ejecuta desde aquí, sino se ejecuta desde aquí, desde esta línea de aquí. Entonces, regresa a esta línea de aquí. Esto les voy a borrar para que no se confundan. Borro esto de aquí. Entonces viene aquí y me pregunta que si la raíz es igual a null ptr, y si es igual a null ptr, es este null ptr de aquí, porque estamos regresando a esta línea de acá por la recursión. Entonces me pregunta que si es igual a null ptr, le digo que sí y se crea un nuevo nodo. Me dice, como no hay, entonces vamos a crear, y me crea un nuevo nodo con el 60. Borremos esto de aquí. Me crea un nuevo nodo con el 60 y otra vez regresa para acá. Entonces ya cuando regresa otra vez esta línea, entonces ya me creó. Entonces aquí es el 60 en cambio ya. Ya me creó. Y este 60 se crea a la izquierda. Se actualiza, como ustedes quieran entender. Se actualiza en este raíz de izquierda igual, en esta parte del código. Y se crea este nodo de aquí. Y estaría así el árbol actualmente. Y así funciona para el resto. Entonces igual, acá funciona igual con la misma recursión. Igual si fuera a la derecha, si fuera mayor, usaría usaría la recursión, regresaría a esta línea de aquí. O sea, regresa acá no, pero se ejecuta desde esta línea de aquí. Entonces me pregunta que si es igual a null. Si es igual a null, se crea un nuevo nodo con el valor y regresa a esta línea de aquí y se guarda a la derecha. Y así funciona todo el código. Y se va actualizando, retornando la raíz. Normalmente aquí lo que nos devuelve es la raíz original, o sea, la raíz original sería el 80. Entonces así funciona esta función. Vamos con un void, hacerle inorden, o hacer, perdón, inorden. Para inorden vamos a ingresar la raíz, el puntero raíz. ¿Se acuerda que yo les dije que en la memoria stack, cuando sale de la función se borra? Entonces es por eso. En el heap se queda, en el stack se borra. Entonces aquí vamos a hacer la misma pregunta que si la raíz. Aquí vamos a preguntarle si es diferente de null. Y aquí vamos a utilizar otra vez recursión. Entonces aquí vamos a hacer recursión con inorden. Y aquí vamos a preguntarle en la raíz que está a la izquierda. Ponemos punto y coma.
le ponemos una línea para que nos imprima. Nos imprima lo que está en la raíz, el dato. Y usamos otra vez recursión. Ponemos raíz derecha. Entonces, algo que se me olvidó era el caso base. ¿Qué es el caso base? Es lo que le detiene a la recursión. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos como condición que raíz sea diferente de nullPtr. Entonces, nuestro caso base va a ser que la raíz sea igual a nullPtr. Eso es lo que le va a detener la recursión en este de aquí y en este de acá. Entonces nos vamos al gráfico y en el gráfico le copié el código. Como es un código pequeño, entonces le copié. Y también para que se acuerden lo que yo les dije antes sobre la pila, que es importante, las llamadas de recursión se graban en la pila, en la memoria en la memory stack que yo les dije antes. Entonces se guardan en esta memoria. En esta memoria se va guardando todas las llamadas recursivas. Entonces les voy a explicar detenidamente cómo funciona la recursividad en esta función y también cómo va la pila en esta función. Entonces comenzamos en el nodo 80 porque me pide el nodo raíz. Entonces comenzamos en el 80. Pero este nodo 80, este llamado también se guarda en la pila, en la primera posición. Luego de que se guarda en esta posición, me pide que vaya al nodo raíz que está a la izquierda. Entonces me pide que vaya para acá. Luego, como estamos hablando de recursión, regresa otra vez a la función original y se ejecuta la verificación si el nodo raíz es diferente en nullPtr. Como si es igual es diferente en nullPtr porque tenemos el 60, entonces entonces les voy a explicar detenidamente cómo funciona la recursividad en esta función y también cómo va la pila aquí en esta función. Entonces comenzamos con el nodo 80 porque comenzamos con inorden nodo raíz, que es del 80. Entonces comenzamos aquí, pero este llamado también se guarda en la pila. Cuando ya está en esta posición de la pila, entonces me verifica si raíz es diferente en nullPtr. Entonces si es diferente porque tenemos el 80. Entonces pasa a la siguiente línea y me llama a raíz izquierda, o sea, a este nodo de aquí. Como tenemos un nuevo llamado de la recursividad, entonces esto también se guarda en la pila. Entonces luego que se ha guardado, se ejecuta la recursividad. Otra vez regresa para acá y se ejecuta otra vez el if. Me pregunta si la raíz es diferente en nullPtr. Entonces, si es diferente porque es 60. Pasa otra vez a esta línea y me pide el nodo raíz que está a la izquierda. Entonces pasamos a este de aquí. De igual manera se guarda otra vez en la pila. Luego que se ha guardado aquí en la pila, regresa otra vez con la recursividad, regresa acá y otra vez me verifica si raíz es diferente de nullPtr. Como si es diferente porque es 50, entonces pasamos a la siguiente línea y me dice que le llame al nodo que está a la izquierda de este nodo, de la raíz. Entonces pasamos al siguiente, que es 40.
otra vez se guarda en la pila. Listo, luego que se haya guardado, llama a la recursión, otra vez regresa al if, otra vez verifica si es diferente de null, pasamos a la siguiente línea, me pide que otra vez el nodo que está a la izquierda, entonces vamos al 30, el 30 también se guarda porque es una llamada de la recursión, entonces se guarda en la pila. Luego que se ha guardado en la pila, otra vez se ejecuta la recursividad, otra vez se ejecuta el if, me verifica si es diferente de null ptr, como si es, pasa a la siguiente línea, otra vez me pide el nodo que está a la izquierda, vamos al nodo que está a la izquierda, se ejecuta el 20, otra vez se guarda. Luego que se guardó, se ejecuta otra vez la recursividad, me verifica si es diferente null ptr, como si es diferente, otra vez pasa a la siguiente línea, me verifica si el nodo que está a la izquierda, me pide el nodo que está a la izquierda, entonces seguimos por acá abajo y estamos aquí en null ptr. Otra vez se ejecuta la recursividad, regresamos acá, me verifica si es igual a null ptr y vemos que no porque es igual, entonces aquí se detiene. ¿Se acuerdan lo que les hablaba del caso base? Que es este, cuando raíz es igual a null ptr, es ahí donde se detiene la recursividad. Visto gráficamente es así. Y regresa a la llamada anterior, que sería el 20, que era inorden 20, que estaría en esta línea de aquí. Entonces me regresa a inorden 20, que está aquí en la pila. Luego se ejecuta la línea de aquí, que es cout, me imprime el dato, que es del 20, que es este de aquí. Y luego se ejecuta la línea siguiente, que es inorden raíz derecha, que es esta de acá, null ptr. Hasta eso, como ya le ejecutamos inorden 20, se desapila este. Entonces inorden 20 sale de la pila. Luego, como se ejecuta raíz derecha, vamos para acá y vemos que es null ptr. Entonces, como es null ptr, otra vez regresa a la orden anterior que teníamos en la pila. Entonces regresa acá y ve que es inorden 30. ¿Sí ven? Entonces estamos aquí, que era raíz izquierda. Otra vez se ejecuta la siguiente línea, raíz dato, y me imprime, que sería este dato de aquí. Y este inorden 30 también se desapila. Luego regresa al último llamado que teníamos en la pila, que era inorden 40, que estamos aquí en este nodo de aquí estamos. Entonces era aquí, inorden raíz izquierda. Se ejecuta otra vez la siguiente línea, que es el cout, me imprime el 40 y se ejecuta la línea siguiente, que estamos aquí, no, el 40. Y se ejecuta la línea siguiente, que es inorden raíz derecha, pero antes también se desapila esto. Entonces regresando tenemos la inorden raíz derecha del 40, entonces como este es null ptr, regresa a la última llamada, que sería el 50, que le ven aquí, el 50. Se ejecuta la línea siguiente, que es del cout raíz dato, entonces me imprimiría el 50, este dato de aquí. Luego sigue a la siguiente línea, que es inorden raíz derecha, estaríamos aquí, pero antes también desapilamos del 50. Entonces en raíz derecha vemos que es null ptr, entonces regresa a la llamada anterior, que es inorden 60, que estamos aquí en esta línea de aquí. Luego se activa la siguiente línea, que es cout, me imprime el 60 y vamos con la siguiente línea, que es inorden raíz derecha, entonces iría para acá.
que es el 70. Entonces este 70 se apila, entra a la pila. Entonces luego que se apila inorden 70, que es el llamado que hicimos acá, como tenemos recursividad, regresa nuevamente para acá. Verifica si es diferente de nullPTE, y si es diferente porque tenemos el 70, se ejecuta la siguiente línea inorden raíz izquierda y vamos para acá. Verifica y es nullPTR, que este es el caso base que yo les decía. Entonces, como es el caso base, se ejecuta la línea siguiente, raíz dato, entonces me imprime 70. Luego se ejecuta la siguiente línea, raíz derecha, entonces vamos para acá, nullPTR. Y como es nullPTR, entonces regresa a la llamada anterior. Pero antes de eso, como ya imprimimos el 70, esto de aquí se desapila. Y regresa a la llamada anterior, que es inorden 60. Pero como inorden 60 también ya le imprimimos, entonces inorden 60 también sale y me queda inorden 80 luego de haberle desapilado inorden 60. Regresa a inorden 80, inorden 80 como era el inorden aquí, el izquierdo, sigue la siguiente línea, me imprime el 80 y este también se desapilaría y me quedaría así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se imprime en orden ascendente. Y este sería como nos quedaría 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y es así como funciona la recursividad y también la función que tiene la pila en esta función inorden. Por eso yo les mencionaba que es importante que entiendan cómo funciona la memoria. Esto, cómo funciona la memoria stack, que es la pila, que ahorita les indiqué como de esto de que es lo que se desapila, y también la memoria heap. Entonces, regresando al código, ahora brevemente vamos a hacer un main. Vamos a inicializar el puntero raíz con nullPTR. Vamos a inicializar un entero que va a ser n y también el valor, y también vamos a poner un cout y vamos a preguntar cuántos datos va a ingresar. Hacemos un salto de línea y esto le vamos a guardar en n. Hacemos otro cout y vamos a decir al usuario que ingrese n datos. Listo. ¿Qué más? Vamos a recorrerle con un for. Ponemos un for igual a 0 menor a n y también el incremento. Aquí vamos a poner un sein que se va a guardar en valor, y vamos a poner que se actualice la raíz, y la raíz se va a actualizar con la función insertar. Entonces ponemos la función insertar y aquí vamos a poner no,
Solo es la raíz y el valor. Eso es todo. Aquí abajo vamos a poner otro cout y vamos a poner que el árbol en órdenes y le pasamos la función que es inOrden y la raíz que tenemos que ingresar. Eso sería todo. Ponemos un return 0 para que sea el final. Eso sería todo. Vamos a correr el programa. Aquí. Lo que estaba indicando. Corremos el programa. Es con mayúscula. Ya, ahora sí, corremos el programa. Punto y coma. Ahora sí, corremos el programa. Ya listo, me pregunta que cuántos datos vamos a ingresar. Vamos a ingresar 7. Entonces vamos a ingresar los mismos datos con los que estábamos practicando aquí en este árbol. Son 7 nodos, entonces vamos a ingresar los mismos. Entonces sería 80, 60, 70, 50, 40, 30 y 20. Nos faltó poner un espacio aquí. Aquí. Otra vez vamos a ingresar 80, 60, 70, 50, 40, 30 y 20. Ya, y tenemos aquí. El árbol en orden es 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y vamos a verificar con el gráfico que hicimos acá. 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Como se dan cuenta es lo mismo que hicimos nosotros a mano. Y eso sería todo. Espero que les haya servido el video, que hayan entendido lo que les quise explicar. Yo lo que les recomiendo es que practiquen esto o que traten de entender esto de cómo funciona la pila, cómo funciona la recursividad, cómo funciona el caso base. Es importante también que entiendan cómo funciona la memoria stack, la memoria heap, por qué el new y por qué el delete. También me olvidé eso. Lo último. ¿Se acuerda que al principio hicimos esto? Que hicimos un destructor. Ya. Entonces, para que esto se active, aquí debemos poner delete raíz. Y eso es todo. Con esta línea de aquí se activa este destructor y se borra todo de la memoria stack. De la memoria heap, perdón. Mejor se borra todo el árbol que hicimos. Entonces, eso sería todo. Y muchas gracias.